Efesios 4:29. Ephesians 4:29. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. You read in English, right? Ephesians 4:29. Okay, good. Let us pray. Padre, te damos gracias por tu palabra, que hemos leído esta porción. Continuamos, Señor, exponiendo lo que enseña tu palabra en esta segunda parte, Padre, pidiéndote, Señor, que tú hagas esa obra que tú obras en tus hijos, Señor, esa obra de santificación que obra tu Espíritu en cada uno de nosotros. Y Padre, en cada uno de los que están en sus hogares viendo esta transmisión, de igual manera, Señor, trabaja en sus corazones. Padre, enséñanos a hablar como hablaba Cristo. Enséñanos, Señor, a poder impartir gracia con nuestros labios, Señor, como lo hacía tu Hijo Jesucristo. Tu Espíritu, Padre, en nuestros corazones nos haga, Señor, más como tu Hijo Jesucristo. Que haga nuestro carácter, Señor, más como el de tu Hijo. Nuestra conducta, nuestro pensar, nuestro hablar. Estamos en tus manos, Señor, y confiamos y tenemos toda la certeza de que tú oyes a tu pueblo y que tú vas a obrar conforme a tu voluntad, Señor, en cada uno de nosotros según la necesidad. Te damos gracias y te pedimos estas cosas en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, la semana pasada dimos la primera parte de Efesios 4:29. El título del mensaje es El hablar que imparte gracia. So last week we were talking on this passage of Ephesians 4:29, and the sermon's title is Speaking that Imparts Grace. A speech that imparts grace. Y para ver un resumen, vamos a dar un resumen de lo que hablamos, un resumen breve de lo que hablamos en ese pasaje. Básicamente miramos a algunas 2 o 3 diferentes secciones de Efesios capítulo 4 para tener un contexto, una apreciación de lo que nos quiere decir Efesios 4:29, y particularmente en lo que se trata de el hablar del creyente. And so I'm just going to give a brief summary of Ephesians 4, the few things that we discussed on that chapter, so that we can have an appreciation and a context of what I'm trying to bring out of this passage. Y vimos en los versículos 1 al 3 que nos dice que debemos andar dignos de la vocación con la que fuimos llamados. Y hablamos acerca de la balanza, que nuestro andar debe de balancearse con el llamado que hizo ¿quién? Dios, que su llamado fue santo. Y nosotros tenemos que, nuestro andar tiene que acomodarse, tiene que llegar a ese mismo valor
en la balanza. O sea que esto es algo diario, hermanos. Hay veces que la balanza se nos sube un poquito porque no estamos dando el grado que tenemos que dar y tenemos que poner peso en nuestro caminar como creyentes para que seamos dignos, en otras palabras, que demos el mismo valor del llamado que recibimos, que fue un llamado santo. Dios nos llamó a santidad, ¿verdad? No la santidad que se predica legalista por ahí, la santidad bíblica, la de quitarse el viejo hombre y vestirse de Cristo, que es muy diferente, y ahora no vamos a entrar en eso, pero es muy diferente a lo que enseñan por ahí, porque lo que enseñan por ahí es superficial. Lo que enseña la Biblia habla del corazón, de quitarnos la ira, el enojo, las contiendas, la fornicación, todas esas cosas. Eso es santidad. Vimos en esos 3 versículos que nos llama a ser humildes, mansos, tolerantes, pacientes en amor. Y que procuremos guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. So we saw in verses 1 through 3 that we are to walk worthy of the calling which we received. That calling was holy. And worthy means that you got to put your walk in a balance. If God's calling is holy, and that has a lot of weight in the balance, you have to walk in a manner that balances and achieves equality with God's calling, which is holy. God is holy, therefore we must walk holy. And holiness is not that superficial thing that a lot of people think is holiness. It's not that. It has to do with your heart, with getting rid of the anger and the wrath and the contentions and fornications and things like that. Amen. We also saw that we are to be humble, meek, tolerant, and patient, and that we are to keep unity in the Spirit in peace. O sea que ya eso nos está dando, hermanos, el contexto para el versículo 29. That's already given us the context for verse 29. Santidad, humildad, paz, paciencia, tolerancia, unidad. So, holiness, humility, meekness, tolerance, peace, unity. Y del 17 al 24 vimos, o hice la pregunta, mejor dicho, ¿cómo andan los gentiles? Porque Pablo nos dice que no andemos como los otros gentiles. Acuérdense que usted y yo somos gentiles. Pero cuando él habla de los otros gentiles, está hablando de los que no son convertidos, de los que no han sido transformados, que no han nacido de nuevo. ¿Cómo se comportan ellos? Hermano, de muchas maneras. Y el comportamiento popular que usted y yo vemos de los otros gentiles es lo opuesto a lo que nos está diciendo aquí. No es de santidad, no es de humildad, no es de mansedumbre, ni de tolerancia, ni de paz. Es de desorden y de iras y de contiendas y problemas y cuantas otras cosas más. Que no debemos de andar así. And Paul, in verses 17 through 24, tells us not to walk like the other Gentiles. You and I are Gentiles, but we're not like the other Gentiles. Other Gentiles means those who are not born again, those who have not been transformed, who have not had a genuine faith in Christ. And if I ask the question, how do those people live? Well, just look out there at society and you'll see how much lack of peace and humility and meekness there is. Disorder, chaos, wrath, contentions. That's how they live. We are not to live that way. They don't have holiness. They could never have it outside of Christ anyways.
Y eso me lleva a preguntar entonces, ¿cómo es Cristo? ¿Cuál es el carácter y la conducta de Cristo? And that brings me now to ask, how is Christ? How is his character and his conduct? Porque ese es el carácter y la conducta que usted y yo debemos de imitar. Because that's the character and the conduct that you and I are to imitate. Ahora vamos a ver, hermanos, considerando eso, considerando que tenemos que andar dignos de ese llamado santo, en paz, humildad, mansedumbre, tolerancia, en unidad y diferentes al mundo. En los versículos 25 al 29, ¿cómo debe ser nuestro hablar? So keeping in mind that we are to walk worthy of that holy call and in meekness, humility, peace, tolerance, patience, unity, different from the world, and in the likeness of Christ. Keep that in mind so that we can discuss how our speech must be. Nosotros tenemos que ser como Cristo. Y de eso es que vamos a hablar en este tema de el hablar que imparte gracia. Así que primero veamos los versículos 25 al 29, los leo y vamos a notar que hay negativo y positivo. We're going to read verses 25 through 29 and we will notice that there are negative and positive in this passage. Dice, por lo cual, desechando la mentira, estos son los negativos. Desechando la mentira, hablar la verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Y el versículo 29, ninguna palabra corrompida, escuche bien, ninguna palabra corrompida, lo digo de nuevo, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Did you read verses 25 through 29? There are some things that I want you to notice. There are negatives and positives in there. But I want you to pay close attention to when it says to be angry but not sin. That those negatives, like do not steal but work. No corrupt word should come out of our mouths in verse 29. Pay attention to that. Y fíjense que los negativos, hermanos, aquí cuando llegamos al versículo 29 nos dice ninguna palabra corrompida. Bueno, ¿qué es una palabra corrompida? Podemos decir muchas cosas, aunque el texto nos da ya lo que son las palabras corrompidas. No es una lista exhaustiva, pero por ejemplo en el versículo 25 nos dice que desechemos la mentira. La mentira es palabra corrompida. So what is a perverted or corrupted word? There's many things we can say here, but if we focus on what chapter 4 says in verse 25, it says to reject lying, to stop lying, abstain from lying. Lying is a perverted or corrupted speech. Y hermanos, el que miente lo hace para, ya sea para protegerse, ya sea para librarse de alguna responsabilidad, o lo puede hacer para hacer daño.
que la mayoría de las veces eso es lo que sucede. Es para hacerle daño al prójimo. Miren lo que nos dice Proverbios 14:25. See, when you lie, people who lie, they do it because they want to protect themselves, or they want to deliver themselves from some responsibility, or they just want to cause harm. They just want to hurt people. Dice en Proverbios 14:25 que el testigo verdadero libra las almas, mas el engañoso hablará mentiras. Obviamente está hablando de un testigo que está hablando a favor de alguien. Está testificando a favor de alguien. Pero el mentiroso, el engañoso, hablará mentiras. ¿Para qué usted cree que hablará mentiras? Para hacerle daño a la persona. Eso no puede estar en los labios del creyente. El engaño, la mentira. Y un creyente, entre comillas, lo voy a decir, que se dice ser creyente, pero no le molesta hacerle daño con mentira a su prójimo, lo siento, pero no es un creyente. No puede vivir así tranquilamente como si se estuviera comiendo un plato de arroz con habichuelas y chuletas y disfrutárselo y decir que ama a Dios y que es un creyente. Lo siento, pero no es un creyente. Tiene que arrepentirse y venir a los pies de Cristo arrepentido. Si es un verdadero creyente, no se va a deleitar en eso. Proverbs that I just read, 14:25, says that the truthful witness delivers souls, but the deceiver speaks lies. That means that somebody could speak lies against somebody else to get him in trouble, to hurt him, to destroy him. And that is a corrupt word. That should not be in the lips of a believer. Anyone who calls himself a believer and delights in doing this, in lying about their neighbor to cause harm, delights in it, feels no remorse, no guilt, is just as natural as eating a bowl of your favorite food. I'm sorry, but that's not a true believer. A true believer does not delight in living in sin. That's more like the pig that was washed and was clean for a little bit, but then went back to the mire and got all muddy. Uno que dice, entre comillas, que es creyente, pero se deleita en hacerle daño a su prójimo y peor a su hermano en Cristo, con mentiras, es como la puerca lavada que por un tiempito está limpia, pero sigue siendo puerca y se va a revolcar en el lodo. Eso es lo que es. Un creyente no es. Es una puerca lavada. So somebody like that is not a true believer. They are washed pigs. That's all they are. Washed pigs. Proverbios 11:9. Proverbs 11:9. El hipócrita con la boca daña a su prójimo, mas los justos son librados con la sabiduría. Noten que el hipócrita con la boca daña a su prójimo. ¿Cómo usted le llamaría a alguien que se dice ser creyente, pero con su boca le hace daño al prójimo? Un hipócrita. ¿Qué eran los fariseos? Hipócritas. No puede ser un creyente de acuerdo a la Biblia.
According to Proverbs 11:9, it says that the hypocrite harms his neighbor with his mouth. So, what do you call a believer who delights in harming his neighbor with his mouth? A hypocrite. Those two words, Christians and hypocrisy, they can't go together. That's what the Pharisees were. They were religious, but they were hypocrites. They were the ones who, on the outside, they appeared holy, but on their inside, they were dead. According to the own words of Jesus. The Pharisees were the ones who supposedly praised God, but their hearts were far from God. Eso es lo que eran los fariseos, hermanos. Eran religiosos que por fuera parecían santos, pero Jesús mismo dice que por dentro eran sepulcros blanqueados. Eran aquellos que supuestamente se acercaban a Dios de labios, pero dice Jesús, mas su corazón está lejos de mí. Ese es el cristiano, entre comillas, que le hace daño a su prójimo. Un fariseo. Y quiero leerles un versículo más. One more verse. Proverbios 16:28. Proverbs 16:28. El hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. It says here that the perverse man raises contentions and the gossiper breaks up the best of friends. You see how dangerous the mouth can be. Vemos lo peligroso que puede ser la boca. Levanta contiendas y rompe amistades. Pero nota, hermano, que dice que es el hombre perverso, no dice que son los creyentes. Que esto no debe de estar en la boca del creyente. Y uno que se diga ser creyente, pero se deleita en levantar contiendas y romper amistades, hermanos, que se analice bien porque creyente no es. Y si es un verdadero creyente y se ha metido en esto, haga caso de lo que el Espíritu Santo está haciendo en su corazón, que es el de sacarlo de ahí. Porque si no, le va a venir el brazo pesado del Señor. If you call yourself a believer and you're doing this, and you're a true believer, the best thing is to get out of that right now. Listen or respond to the work of the Holy Spirit in your heart who is trying to get you out of that. Because if you don't get your way, you get God's way. And the heavy arm of the Lord will be upon you. Just like it was on David when he hid his sin. Cuando David ocultó su pecado, él dice que la mano de Jehová fue pesada sobre él. David no disfrutó ocultar su pecado. El Señor lo estaba disciplinando. David could not hide his sin too long. The Lord was disciplining him. Fíjense que en el versículo 26, volvemos a Efesios 4. Let us go back to Ephesians 4. En el versículo 26 se nos dice que dejemos el enojo. Amargura, ira, gritería, maledicencia, malicia. So in verse 26 we're told to put away wrath. And with that goes bitterness, anger, yelling, cursing, malice, all those things. Y creo que la manera mejor para que entendamos esto, la mejor manera de presentarlo es, o ilustrarlo, preguntándole a usted, ¿cómo usted quiere que le hablen? Dígame, hermanos. ¿Usted quiere que le hablen con respeto?
con amabilidad. ¿Cómo más, hermanos? Con dulzura. Compasión, respeto. Sinceridad. Exacto. Misericordia, todas esas cosas. Acuérdense, hermanos, ¿a quién se supone que estamos imitando? A Cristo. ¿Qué hemos dicho ya de Él? Que Él es santo, humilde, pacífico, manso. Tiene templanza. Él infundía paz. Así es que le gusta a usted y me gusta a mí que nos hablen, ¿verdad que sí? Entonces, ¿cómo debemos hablarle nosotros al prójimo? Igual. No estoy diciendo que no reprendamos, ¿verdad? Cuando se está haciendo el mal. Pero hay una diferencia entre reprender, hermanos, con ira y contienda, que reprender, hermanos, con justicia, pero con la misma misericordia que queremos que se ejercite hacia nosotros cuando nos reprenden. Estamos entendiendo el punto de esto, ¿verdad? So, I'm going to ask this question. How do you like to be spoken to? Do you like to be spoken to with anger and yelling, or do you like to be spoken with respect and humility and mercy and love and comprehension? Right? And remember, I told you to keep in mind, how is Jesus in his character and conduct? Because it is him who we have to imitate. And Jesus is the kind of person who speaks with kindness, respect, love, mercy, compassion. So if that's the way you want people to treat you, that's the way you need to treat people. That's the way you need to use your lips, your mouth, your speech. Just like Christ would have. Como Cristo lo hacía, hermanos. Muchas veces vemos que Cristo sí le habla fuerte a los fariseos, pero acuérdese, le está hablando a los líderes religiosos. Eso es allá entre Cristo y los fariseos. Usted a su hermano, no lo trate como un fariseo. Trátelo como lo que es, un hermano. And you might say, oh, but Jesus spoke like that to the Pharisees. Yeah, look at who he was talking to. Religious leaders. So that's between Christ and the Pharisees. That does not mean that your brother is a Pharisee. You speak to your brother or your sister like what they are, a brother or a sister. Just like you would want them to treat you. Así como quieres que tu hermano o tu hermana te trate a ti, es que tenemos que tratar. Así es que tenemos que hablar. Y usted me dirá, ay hermano, es que a veces a mí se me zafa. Ok, somos imperfectos. Se me zafó y le grité al hermano, pero ¿sabe qué? Yo tengo un lema que es, cuando usted rompe algo, arréglelo. Si yo rompo algo lo tengo que arreglar. Cuando usted hiere a su hermano con sus palabras o con el tono de voz, arregle el daño que hizo. Vaya y pida perdón. Y vaya y aliente y levántele los ánimos a su hermano. So you might say, oh, but sometimes it just comes out of my mouth, like I don't think about it and it happens. Fine, we're imperfect and I know that could happen under certain circumstances. But I have this motto, which is, if you break something, fix it. If you hurt your brother or your sister, go fix that. They're hurting, you need to do something about it. You need to go and fix that. We need to go and correct the wrong and lift their hopes up and encourage them. We have to ask for forgiveness. That's Christ-like. Esa sería la actitud de Cristo. Una actitud de humildad. An attitude of humility.
En Proverbios 12:18 dice que hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Hermanos, yo creo que muchos de nosotros se nos ha hablado de esa manera, con golpes de espada, palabras que duelen, que hieren, que destruyen, que nos bajan los ánimos, nos entristecen. ¿Verdad que mal se siente? Póngase en esa situación. ¿Cómo usted cree que se siente el hermano si usted le habla de esa, si usted le da golpes de espada con su boca? Ese sería el hablar de Cristo, hermanos. Ese no es el hablar de Cristo. See, the Proverbs 12:18 says that there are men whose words are like sword blows from a sword. They're piercing, they're hurtful. They cause damage. You don't like that, right? You wouldn't like somebody speaking to you as if they were piercing you with a sword, causing you pain and destruction, right? Then we are not to do that with them either. Or we will be like these people that Proverbs talks about. And Proverbs is speaking about the fools. Y el problema con el que está tratando Proverbios es con los necios, hermanos. Los necios hacen todas estas cosas negativas. Usted y yo no somos necios, tenemos la mente de Cristo. Amén. Tenemos al Espíritu Santo, tenemos su palabra. Amén. Seamos sobrios y sabios, hermanos, en nuestra manera de hablar. Amén. See, Proverbs is talking about the fools. And those who do these things that are hurtful are fools. You and I are believers. We are Christians. We have the mind of Christ. We have the Holy Spirit. We have His Word. We need to be sober. We need to be wise. No estoy diciendo que somos perfectos, hermanos, pero debemos de ir caminando, como dije en el mensaje de Filipenses, de ir hacia esa meta, una meta de perfección, que aquí en la tierra no vamos a alcanzar, pero que tenemos que correr hacia esa meta. Lo mismo con nuestras palabras. No somos perfectos, pero tenemos que correr en controlar nuestra manera de hablar, hablar como Cristo lo haría, modificar nuestra manera de referirnos a otras personas, de nuestro tono de voz, nuestra intención, todas esas cosas. We are running a race towards perfection. We will never be perfect here on earth, but we have to run that race regardless. And that applies to our speech. We have to run the race of perfecting our speech, speaking Christ-like. Modify your tone of voice, your attitude, everything. Project that image of Christ. Hay que proyectar esa imagen de Cristo, hermanos. Amén. Usted quiere que el incrédulo vea a Cristo, presénteselo en su manera de hablar. You want the unbeliever to believe in Christ, then present Him in the way you speak to them. Anoche en el trabajo una muchacha musulmana me dijo, oye, qué bueno es hablar contigo. Y la gloria sea para Dios, no para mí. Amén. Qué bueno es hablar contigo, hermanos, cuando alguien de una fe completamente diferente, y no es porque yo le estaba pasando pañitos calientes, porque yo le dejo saber a ella cuál es mi fe. Pero que una persona de una religión completamente contraria a la nuestra diga, qué bueno es hablar contigo. Algo estaba pasando, hermanos, que vio ella. Yo digo, ¿será que yo le pude presentar a Cristo en mi manera de, mi actitud, en mis palabras? Como Cristo le hubiera hablado a ella, como Cristo le habló a la mujer samaritana. Que no fue insultándola, diciéndole, tú eres una prostituta, tú eres una perra, tú no mereces nada.
Jesús le habló con compasión, le dijo la verdad, pero se lo dijo con compasión. See, as I was working last night, a friend of mine from a religion that's completely different than ours said, "It's so good to talk to you." And I'm not saying this to boast, but she must have seen something in my voice or my words or my attitude that made her feel comfortable. Well, of course, we need to project Christ in ourselves. They need to know Christ through us. Jesus, when he spoke to the Samaritan woman, he didn't insult her. He didn't call her a dog. He told her the truth, but he did it with compassion. And that's who we have to imitate. We have to be able, like Christ, to tell the truth, but be compassionate when we do it. Como Cristo, nosotros tenemos que sí decir la verdad, pero con la compasión de Cristo, como queremos que se nos diga a nosotros también. Muchas veces, hermanos, le hablamos a las personas con una actitud inadecuada, y cuando nos los hacen a nosotros somos los primeros en gritar y en decir la injusticia que me han hecho. Pero hermano, póngase en los zapatos de la persona a quien usted le hace lo mismo. Sometimes we are very loud when we have to cry out for justice, because look at the way they spoke to me. But the many times that I've done it to other people, it's not wrong. I need to put myself in their shoes. Y no son solamente las palabras, hermanos, el tono de voz, la actitud. Muchas veces lo hacemos pensando que estamos haciendo un bien. You know, the tone of voice, the attitude. Sometimes we think we're doing the right thing and we're not. Lo que hacemos es que causamos desaliento, humillación y tristeza. What we do with that attitude is that we cause discouragement, humiliation, and sorrow. Ahora, le he dicho un par de cosas que es lo que no debemos hacer. Y fíjense, hermanos, que como creyentes, cuando estamos aún discutiendo cosas bíblicas, cuando estamos tratando de corregir, de enseñar, tenemos que ser maduros. Había alguien debatiéndome en un tema y parece que se creyó que había refutado lo que yo dije y enseguida comenzó a jactarse. Te veo temblando, y esto y lo otro, y no tienes respuesta. Eso es una actitud de jactancia. Eso no debe ser la actitud de uno que se dice que es evangelista, ministro de la palabra de Dios. Y hermanos, y yo en pocas palabras le puse lo que dice la Biblia y no me habló más. Le dije, cantaste victoria antes de tiempo. Esa no es la actitud de un cristiano. Un cristiano tiene que ser presto para oír y lento para responder. See, the attitude of a Christian must be quick in hearing and slow in answering. No sé si lo dije al revés en español. Debe ser presto para escuchar y lento para responder. Porque el comunicarse correctamente como cristiano envuelve el ser un buen oidor. Como capellán, yo dedicaba 80% a escuchar a las personas y 20% a hablar. As a chaplain, I dedicated 80% to listening to the people
and 20% talking. Hay que escuchar antes de hablar. We have to listen before we speak. Pero vamos ahora a las cosas positivas. Ya vimos qué es lo que no debemos hacer. We saw what we must not do. So let us go to the positives para cerrar pronto. El versículo 29, nuevamente aquí en Efesios 4. Let us go back to Ephesians 4. Versículo 29, verse 29. Dice que ya vimos que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. So, corrupt words must not come out of our mouths. Okay, we saw that already. That's the negative. Let us look at the positives. Y dice aquí que tiene que ser la palabra buena, necesaria edificación o para necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Tiene que ser palabra buena, necesaria para la edificación y para dar gracia a los oyentes. So what we see here, we already saw, no corrupt word should come out of our mouths. But the one that is good, necessary for edification, and to impart grace to the hearers. Y en los proverbios que hemos leído, hermano, vimos algunas cosas. Vimos que hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, pero hay otros cuyas palabras son medicina. Esas son palabras de edificación, palabras buenas, palabras que imparten gracia. We saw in one of the proverbs that we read that there are men whose words are like blows of a sword, but then it says that there are others whose words are medicine. Words of medicine are words that edify, words that are good, that impart grace. Mire lo que dice Proverbios 10:21. Esta es la manera que usted y yo tenemos que hablar para que nuestra palabra sea buena, para necesaria edificación y para impartir gracia. According to Proverbs 10:21, this is how we must speak, so that our word is good, the necessary for edification, and to impart grace. Dice que los labios del justo apacientan a muchos. ¿Qué es apacentar? ¿Perdón? Calmar. ¿Qué hace el pastor con las ovejas? Las cuida, las alimenta, las protege. Eso es lo que hace la palabra del sabio. Alimenta al que necesita escuchar palabras. Lo envigoriza, lo calma. Dice que los necios mueren por falta de entendimiento. Ahora estamos hablando del sabio. Los labios del justo apacentan a muchos. So the lips of the righteous, I think it says shepherd or care, something like that, many. The righteous, when they speak, they edify, they bring peace, they bring encouragement, they lift up the hopes of the people. That's how we must speak. Había mencionado anteriormente, hermanos, que desechemos la mentira, como dice Efesios 4. So Ephesians 4 tells us to put aside lying. Entonces lo que quiere decir es que tenemos que hablar la verdad, pero como había mencionado anteriormente, con la actitud correcta, con el tono correcto. So we must always speak the truth also, but like I said before, with the right attitude, with the right tone. Miren el versículo 32 aquí en Efesios 4. Antes, sed benignos unos con otros. Escuchen bien, ¿cómo tenemos que ser? Benignos.
misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Cómo te perdonó Dios a ti? Dime. ¿Te puso condiciones Dios cuando te perdonó? En Cristo Dios te perdonó incondicionalmente. Ahí está. Y tú y yo le hicimos más a Dios de lo que cualquier hombre en esta tierra nos puede hacer a nosotros. Y Dios nos perdonó sin ponernos condiciones. Entonces nuestro hablar con nuestro prójimo y nuestros hermanos debe de ser benigno, misericordioso, con una actitud de perdonar. See, in Ephesians 4:32 it says that we must be benign, merciful one with another, forgiving one another as God forgave us in Christ. How did God forgive you? Well, did He ask you for any conditions to be forgiven? No, He forgave you in Christ. And you and I have done more evil to God than what any man on this earth can do to us. And God forgave us unconditionally in Christ. Then we must have a forgiving attitude when we speak to our brothers and sisters. Hay que ser benignos, misericordiosos y perdonadores. We must be benign, merciful, and forgiving. Y nos dice que es para la necesaria edificación, como nos dice los versículos 11 al 13, que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros a profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Notemos que esos ministerios tienen que ver con la voz, con enseñar, porque eso es edificar, es enseñar, exhortar, a redarguir, corregir, instruir. Esos ministerios tienen que ver con la enseñanza, con la voz. Nosotros tenemos que hablar aquello que enseñe, que corrija, que edifique, que exhorte, que instruya, por el bienestar de nuestros hermanos. Pero si lo hacemos con una actitud arrogante, una actitud de ira, una actitud sin misericordia, una actitud no perdonadora, ¿qué vamos a enseñar, hermanos? No van a aprender nada de nosotros. Tenemos que hacerlo con la actitud que Cristo lo hacía. And we saw, if you read here in Ephesians 4 verses 11 through 13, the ministries of apostle, prophet, teachers, or evangelists and pastors, teachers. That's a ministry of speech, of teaching. It involves words for exhorting, edifying, instructing, correcting. But imagine if the apostles and the pastors used the teaching ministry with anger and wrath and very unforgiving. How would their students be? Would they learn anything? They would probably learn how to be wrathful and unforgiving. How would Christ do it? That's how we have to do it. Debemos tener la intención, hermanos, de enseñar, de instruir, de corregir, de exhortar, edificar y consolar, porque ese es el ministerio de la palabra. El de exhortar, edificar y consolar. Consolar juega un papel muy grande. Usted no consuela gritando, ¿verdad que no?
usted no consuela con una actitud de ira y de enojo, ¿verdad que no? No se puede consolar a alguien así. Lo va a asustar. Lo va a enojar más. See, one of the things that we do with our teaching ministry is to comfort people. Amen. And you can never comfort when you're wrathful. You can never comfort when you're yelling. You can never comfort when you have the wrong attitude. How do you edify if you're not comforting? ¿Cómo edificamos si no somos consoladores, hermanos? Ahí está el dilema. Si yo vengo, hermanos, con jactancia, si yo vengo pretendiendo que soy mejor que usted, ¿lo estoy consolando? No, lo estoy humillando. See, if I come to you with an attitude of I'm better than you, am I comforting you? No, I'm humiliating you. I'm humiliating you. Y también, hermanos, hay veces que, hay momentos que, aunque usted tiene la verdad, tiene algo que decir que es la verdad, que va a corregir, pero no es el momento adecuado. See, sometimes you have the truth, you have the right words, but it's not the right moment. Y tenemos que tener cuidado también, hermanos, medir cuándo sea el momento apropiado para decir algo. Miremos en Proverbios 15:23. Let us look in Proverbs 15:23. Dice, el hombre se alegra con la respuesta de su boca. Pero escuchen bien. Y la palabra a su tiempo, cuán buena es. Si usted dice algo, hermano, pero no lo dice en el tiempo correcto, si lo dice fuera del tiempo que tiene que decirlo, no va a hacer efecto. No va a hacer efecto. Por más bonita que la pinte, por más amorosa que suene, si está fuera del tiempo, si no era el tiempo apropiado para decirlo o hablarlo. Hermano, que tenemos que ser sabios aún en el tiempo que vamos a decir las cosas. Hay cosas que a veces tienen que esperar. Hay cosas, hermanos, que no se le dicen a toda la iglesia, se arreglan entre hermanos. Si yo vi al hermano que estaba haciendo algo indebido, hermano, pero no es causa de escandalizar, yo voy en el tiempo adecuado y hablo con ese hermano. Mire, hermano, yo lo vi haciendo esto. Pero esto está entre usted y yo. Esto yo estoy para que, hermano, para que haga lo correcto. Y ese hermano, a lo mejor, hermano, le escucha a usted, mire, y se lo agradece. Gracias por hacerlo así, en privado, y perdóname. ¿Entiende? Pero hay personas que no, que inmediatamente se lo anuncian a la iglesia. Fulano hizo esto. Hermano, eso no es ético. Cuando es un escándalo grande, pues obviamente hay que llevárselo a los líderes de la iglesia, a los ancianos, al pastor, etcétera. Pero cuando es algo, hermanos, que se puede corregir ahí en el acto o en algún momento entre ustedes, hermanos, se hace. Especialmente cuando es una ofensa a usted personalmente, usted va y lo corrige. La iglesia no se tiene que enterar. Hay un proceso. In Proverbs 15:23, it says that man is joyful with the answer of his mouth. But listen to this. The word in its time, how sweet it is. In its time. It's got to be at the right time. It can't be just any time. And there's a time and a place also. If you see one of your brethren that has done something, you don't need to announce it to the whole church. Go speak to them. Keep it confidential. I mean, we're not talking about some scandal here, like the brother stole the money from the treasury or whatever. We're talking about minor things, especially when it's something done to you. Go in private and correct the situation.
Don't do like others that announce it to the whole church. The purpose is to humiliate when they do that. El propósito, hermano, de alguien salir gritando en la iglesia, fulano me hizo esto o aquello, es el de humillar, no es el de reconciliarse. Hay un tiempo y un lugar correcto para hacer las cosas. There's a time and a place to do things. En Colosenses 4:6, para ir terminando, Colossians 4:6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracias. Perdón, hermano, estoy en Filipenses, con razón no me cuadraba. 4:6. Sea vuestra palabra siempre, ¿con qué? Con gracia. ¿Cuántas veces dice ahí? Siempre. ¿Una vez dice nada más? Siempre. Siempre. Sea vuestra palabra siempre, siempre con gracia. Escuchen esto, sazonada con sal. Hermano, ¿cuánto le gusta la comida sosa? Usted puede hablarle al hermano soso o puede hablarle con sal. Palabras que saborean, hermanos, que llaman la atención. Para que sepáis cómo responder a cada uno. Eso es hablar con gracia, hermanos. Una palabra sazonada, hermanos, con la sabiduría que nos da la palabra de Dios. Aplicada correctamente en el tiempo correcto, con la actitud correcta, la intención correcta. Con humildad, paciencia, misericordia, perdón, templanza, mansedumbre. Con ese carácter y actitud y conducta de Cristo. Una palabra bien sazonada, hermanos, que en el momento de crisis usted le infunda aliento a esa persona. En el momento de desesperación usted traiga la paz y la calma. En el momento de tristeza usted pueda traerle ánimo y gozo a la persona. En el momento de ira que usted pueda calmar a la persona y traerlo a la paz. Y en el momento que haya que corregir lo que está mal, que lo pueda hacer con humildad, considerando que ese pudiera ser usted. Entonces, ¿cómo usted quisiera que le hablaran? Con una palabra bien sazonada. Una palabra que da gusto, que llama la atención, que usted se la puede saborear en lo más profundo del corazón. Y que usted la recibe con gozo, aunque puede que duela un poco. Porque la corrección a veces duele, ¿verdad que sí? O casi siempre, mejor dicho. Pero como viene bien sazonadita, usted la recibe con gusto. Estamos viendo, hermano, lo que es impartir gracia. So if you read in Colossians 4:6, it says that our word must always, keyword, always be with grace. And then it says, seasoned with salt. Do you like food with salt or without salt? Joseph, you like eggs with salt, right? Do you like eggs without salt? No. Salt is flavorful. Our words must be flavorful. They must bring taste. A flavorful word is the one that rejoices the ones who are in sorrow. It comforts the ones that are desperate. It pacifies those who are angry. That's a flavorful word. A flavorful word will reach those who are doing wrong and correct them, but they will receive it because they like the taste of your words. That is imparting grace with your words. And it involves the right attitude, the right tone of voice, mercy, temperance, meekness, love, forgiveness. It
requires that same attitude and conduct of Christ. Esa es la palabra que imparte gracia, hermanos. Un hablar que imparte gracia. Es que usted y yo, hermanos, como hermanos, tenemos que tratarnos como Cristo nos trata a nosotros. Como usted quiere que su hermano le trate, así hay que tratar al hermano. See, we have to learn how to treat each other as Christ treats us. Amen. We have to treat each other as you want others to treat you. And the logical thing is that you don't want anybody yelling at you, right? You don't want anybody treating you with despise, anger, rejection, humiliation, right? Then we can't do the same. We must do the opposite. ¿Qué sucede, hermanos, si practicamos esto en el hogar? What do you think would happen if we practice this at home? ¿Usted no cree que sería un hogar más pacífico si habláramos como Cristo habla? What do you think would happen at home if we spoke like Christ spoke? Wouldn't it be a more peaceful home? A more fulfilled home? ¿No sería un hogar más satisfactorio, fulfilled in Spanish? Satisfecho, ¿verdad? Un hogar más satisfecho. Si practicamos esto con nuestros padres, if we practice this with our parents, you children, you speak to your parents like Christ would speak. Con nuestros hijos, ¿cómo reaccionarían nuestros hijos, hermanos, si los tratamos como Cristo nos trata a nosotros? Our children, how do your children respond when you treat them like Christ treats us? Con la esposa o con el esposo. Muchos problemas que hay a veces en el matrimonio, ¿cuántos de ellos se pueden solucionar si habláramos impartiendo gracia? Many of the marriage problems, if we spoke with a seasoned word, imparting grace, a lot of those problems would be over. Hablarle al esposo o a la esposa con una palabra pero sazonada, que cuando la escuche se la disfrute, le guste. Yo no estoy hablando del romance, aunque sí. Estoy hablando, hermano, cuando llegan los conflictos en el hogar. En esos momentos la palabra que sale de nuestra boca tiene que estar sazonada. Y Joana está salada porque yo la sazono siempre con palabras. Joana está que la meten en un lago y lo convierte en el mar muerto de salada que está. En el trabajo, hermanos, si ejercitamos esto en el trabajo, ¿cómo van a ser nuestras relaciones y nuestra relación con el jefe? At home with our coworkers and our boss, if we exercise speaking like Christ speaks. Y sobre todo, hermanos, en la iglesia. Por encima del hogar, por encima del trabajo, por encima de los vecinos, la iglesia viene primero. Sus hermanos en Cristo, la palabra de Dios dice que nos prefiramos unos a otros. La iglesia viene primero que todo eso. ¿Cuán más satisfecha, vamos a usar esa palabra, estuviera la congregación cuando los hermanos se hablan con palabras sazonadas, palabras que imparten gracia? Church, if there's any place that we must, above anything else, exercise a word of grace seasoned with salt, is in church, with your brothers and sisters. We don't treat our brothers and sisters as we would treat an enemy. No tratamos a los hermanos y a las hermanas como trataríamos a un enemigo, aunque nosotros estamos supuestos a amar a nuestros enemigos. Pero ¿cómo se hablan los enemigos? Dígame. Con odio, con rencor, con ira. Con el puño trancado. Sí. No podemos ser así, hermanos.
Tenemos que corregirnos. We have to correct ourselves. Y créeme, hermano, que para algunos es más difícil que otros. Lo entendemos. Lo entendemos. Pero por favor, progrese. Corra esa carrera. Como nos dice Filipenses. Corrámosla juntos. Y cuando se vea, hermano, que está atascado, pida ayuda. Pida ayuda. Oramos juntos, hermanos. Nos ayudamos unos a otros, nos hablamos palabras sazonadas para que eso vaya trabajando, el Espíritu Santo vaya trabajando con esa palabra sazonada en nuestros corazones. ¿Cuántos quieren hablar para impartir gracia, hermanos? ¿Cuántos quieren sazonar su palabra cuando hablan? Todos queremos hacer eso, ¿verdad que sí? Queremos ser como Cristo. Queremos hablar como hablaba Cristo. Como hablaba el apóstol Pablo, hermanos. Pues Pablo era un imitador de Cristo. Queremos hablar así, hermanos. Queremos impartir gracia, ya sea a nuestros hermanos, a nuestra familia, esposo, esposa, hijos, padres, hermanos, primos, tíos, amistades, vecinos, el trabajo. Queremos hacer eso, hermanos. Hay que hacerlo. Ese es el hablar de un creyente. A eso fue que fuimos llamados. La vocación con la que fuimos llamadas es una de un hablar santo, diferente al del mundo. See, the vocation with which we were called, as we already spoke here, is a holy one. And so that's how we must speak. Holy. Different than the world does it. The world does it with hatred. They might do it with some kind of interest, some kind of hypocrisy, anger, or whatever it is, but it's corrupt speech. Our speech must be holy. El mundo habla palabras corrompidas. Nuestro hablar debe de ser santo. Y acuérdese que de la abundancia del corazón habla la boca. La actitud, el tono con el que sale, está diciendo algo de su corazón. The Bible says that out of the abundance of the heart, the mouth speaks. So the tone and the attitude with which you speak is saying something about your heart. It's not just the words, it's everything that's involved in communication. No es solamente las palabras que salen, es todo lo que está envuelto en la comunicación, que son la actitud, hermanos, la actitud y la intención. Eso habla de nuestro corazón. Y pregúntate, ¿qué han dicho mis palabras, mi actitud y mi tono de voz últimamente de mi corazón? Ask yourself, what have my words, my attitudes, and my tone of voice, what is that saying about my heart lately? Hazte un análisis, hermano. De la última vez que interactuaste con un amigo, familiar o hermano de la iglesia. ¿Y cómo fue esa interacción, esa comunicación? ¿Impartiste gracia? ¿Fue sazonada tu palabra? ¿Fue una palabra santa? ¿Con la actitud correcta y el tono correcto? ¿Hubo humildad, misericordia, mansedumbre, templanza en esa actitud? Y si no, pregúntate, ¿qué hay en mi corazón? Porque este es el momento de tú decirle, Señor, yo quiero hablar con sazón. Yo quiero impartir gracia cuando hablo. Vamos a orar, hermanos. Amado Dios y Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Y Padre, una de las cosas más